Continuando con la serie de Access Lists, en este video vamos a hablar sobre las listas de acceso nombradas o Name Access List. Esto nos permite ponerle un nombre a la lista de acceso, lo que permite que sea más fácil para el reconocimiento y configuración. O sea, cuando nosotros vemos un nombre es más fácil que reconocer que un número. También permite editar, borrar y crear nuevas reglas en una misma lista de acceso nombrada. Entonces vamos a ver cómo se configura. Vamos a realizar las mismas reglas que hicimos en el video pasado, pero con listas de acceso nombradas. Entonces tenemos este router. Entonces vamos a ingresar al router. La contraseña son los números del 1 al 5. Vamos al hecho access list y vemos que hay una lista de acceso creada. Entonces vamos a eliminarla. No access list 101. Y también vamos a ver de que en la interfase también hay una lista de acceso aplicada. Entonces vamos a borrarlo también. Conft interface gigabit 001. Y este paso no hay que hacerlo, es solo porque este ya tenía una configuración anterior. Nada más lo estoy borrando para dejarlo de cero. Pero si van a empezar una lista de acceso nombrada, estos pasos no son necesarios si no hay nada configurado. Ahora sí, vamos a empezar con la lista de acceso nombrada. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para configurar una lista de acceso, se pone el comando IP access list y nos pide si es extendida o estándar. Entonces aquí ponemos extended y le ponemos un nombre. Vamos a poner en este caso block o blocking o blocking. Vamos a ponerle y vamos a ponerle aquí. Vemos que ingresamos a un nuevo configuration y dice name access list. Te ponemos un número. Este es se puede configurar aquí las secuencias según el número. Entre menos se va a ejecutar primero. Entonces vamos a ponerle 10 y vamos a poner bloquear. Ponemos, sería D9, y como es todo el protocolo IP que dice bloquear todo el tráfico desde la dirección 192.168.1.10 al servidor 3.10 que está por aquí. Entonces ponemos bloquear, ponemos 192.d9 IP y luego ponemos la dirección de origen 192.168.1.10 y luego ponemos la wildcard, que como en este caso es solamente uno, entonces se pueden poner 4 ceros con la wildcard. También se puede hacer con el comando host, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces ahora elegimos el destino. Entonces en este caso voy a hacerlo con host, que es lo mismo que ponerlo con la wildcard, y nada más ponemos 192.168.3.10. Entonces ahí lo que hicimos fue bloquear desde esta computadora hasta esta computadora todo el tráfico, ya sea HTTP, ICMP, FTP, cualquier protocolo lo va a bloquear, cualquier protocolo IP. Y luego vamos a hacer la siguiente regla, que dice bloquear el protocolo HTTP y HTTPS desde la dirección 1.11 a la 3.11. Entonces ponemos 20, D9 sería TCP porque es solamente dos puertos. Vamos a poner la dirección IP de origen 192. Vamos a hacerlo con host, más fácil, 192.168.1.11 hacia el host 192.168.3.11 que sea igual al puerto 80. Y vamos a poner aquí 25. Cambiamos el número de secuencia y vamos a poner 443. Entonces ahí ya bloqueamos, hicimos las tres reglas en la lista de acceso llamada blocking en las diferentes secuencias. Ahora vamos a poner la última, que sería, vamos a ponerle una secuencia alta, 50, por si acaso necesitamos agregar más secuencias. Podemos agregar secuencias entre
estos números del 25 hasta el 50, podemos agregar si es necesario. Entonces ahora vamos a ponerle permit IP que permita el tráfico adicional, permit any. Ok, ya hicimos la configuración de la access list, ahora hay que aplicarla a la interfaz. Entonces ingresamos interface gigabit 001 y ponemos IP access group y ponemos el nombre que sería blocking. Tiene que escribirlo exactamente igual como lo realizaron para que lo lea. IP access group blocking y ponemos in, son los que vienen de entrada, hacia la entrada. Okay. Listo, y ahora vamos a revisar cómo quedó. Show access list, vemos aquí las reglas, la lista de acceso extendida llamada blocking y las diferentes reglas que creamos. Que bloquear el protocolo de la 1.10 hacia el host 3.10. Vemos que anteriormente lo hicimos con la wildcard, pero aquí automáticamente el sistema no lo traduce a host, que viene siendo lo mismo. Luego aquí 20 que deniegue de este TCP, de este host hacia este host por medio del protocolo 80. Vemos aquí que nos puso www automáticamente el, el equipo, el router. Luego aquí la número secuencia 25, que niegue de esta IP por medio del protocolo 443. Y lo demás que lo permita. Vamos a revisar si nos funciona. Entonces vamos a darle del 1 a este y si debe ser. Vemos al 3.11, del 1 al 10 al 3.11 si debe haber comunicación. Al 3.10 debería de fallar. Y vemos que aquí está fallando. Vemos que falla porque ese es el bloqueo que hicimos. Vamos a del 1.11, debería haber comunicación al 10. Vemos que si hay comunicación successful, también tiene que haber comunicación por medio de ICMP, por medio del protocolo de ping al 3.11, pero no debería de cargar. Si tratamos de cargar aquí la computadora 3.11, ok, aquí tratamos de cargar la 3.11 y no cargó, dice request timeout. Si tratamos de ingresar al otro servidor 3.10 desde esta computadora que es 1.11, sí debería cargar. Vamos ahí que sí carga, ya que es desde esta computadora. Esta solo está bloqueada para ingresar a este servidor por medio de HTTP. Si cargamos la 3.11, de nuevo no va a cargar. Bueno, ahí está cargando, no carga. Ok, entonces ahora vamos a configurar la última lista de acceso que se llama bloquear todo el tráfico desde la 2.0 a la 3.0, desde esta red hasta esta red. Todo el tráfico HTTP y HTTPS. Ok, entonces también podemos, en este router vamos a ver show access list, se me olvidó mostrarles. Vemos aquí los diferentes matches que hizo. Vemos que se bloqueó el protocolo 80 y que permitió 15 matches. También que bloqueó este cuando tratamos de ingresar. Entonces vemos que sí se está ejecutando. Ahora vamos a hacer la última. Entonces ponemos enable 1, 2, 3, 4, 5. Show access list. No hay ninguna lista de acceso. Show ROM. Vamos a ver si hay algo configurado en las interfaces. Y vemos que aquí hay configurado una lista de acceso que yo anteriormente había creado. Vamos a borrarlo para que quede como de 0. Interface gigabit. Bueno, de 0 en lo que respecta a las access lists. Vamos a poner IP access group 102. Sería out. Y vamos a poner no. Al principio no. Listo, ahí ya borramos show run de nuevo para ver si hay algo por ahí. No hay nada. No hay nada. Ok, entonces ahora vamos a configurar la lista de acceso nombrada ingresando a Configuration Terminal, IP Access List.
extended, le ponemos un nombre, voy a ponerle web, que bloquee el tráfico web, ok, entonces vamos a ponerle que bloquees, dice que desde la 192.168.2.0, entonces ponemos 10, sería deny, sería deny TCP porque solo el protocolo 80 y 443, entonces ponemos TCP y luego sería la red que sería 192.168.2.0 con la wildcard 0.0.0.255. Esto lo habíamos visto anteriormente, que es acá así, 255 menos esto nos da esta wildcard. Vimos en el video anterior. Y luego de esto ponemos el destino, igual con la wildcard sería 192.168.3.0 con la wildcard 0.0.255 y aquí sería equal, que sea igual al protocolo 80 porque es el protocolo HTTP que nos están pidiendo bloquear y luego el protocolo 443. Ahí bueno, aquí me equivoqué porque está sobreescribiendo, porque si lo dejo 10 y 10 lo está sobreescribiendo, entonces voy a ponerle otra vez 80 y luego aquí en el otro pongo 15, porque si no estaría sobreescribiendo la, la secuencia 10 estaría sobreescribiéndola. Entonces ahí ya quedó y ahora vamos a que el tráfico adicional lo permita, entonces sería, vamos a ponerle igual 50 permit IP any desde cualquier destino desde cualquier origen hacia cualquier destino. Listo, le damos en Show Access List y vemos aquí las tres reglas que creamos llamada lista de acceso web. Ok, ahora nos falta aplicar esa configuración a la interfase. Entonces, como es una lista de acceso extendida, entonces queremos aplicarlo lo más cerca del origen, que sería esta gigabit interface gigabit 001. Y aquí ponemos, sería IP Access Group, el nombre de la, de la Access List que creamos, que se llama web. Entonces ponemos web y luego, como están entrando los paquetes, sería in. Y listo, ahí ya quedó configurado. Y vamos a darle end, show access list, show access list. Y vamos a revisar que todo haya quedado bien. Entonces, vamos a probar. Tiene que haber tráfico web, tráfico HTTP, disculpe, tráfico ICMP tiene que haber hacia los servidores. O sea, ellos sí pueden hacerle ping, sí pueden acceder por medio de otro protocolo, pueden utilizar FTP, otro protocolo que no sea el puerto 80. Pero si utilizamos el puerto 80 para navegar, nos va a dar un mensaje que dice request timeout. Vamos a verlo. Ok, ingresamos a la computadora y pusimos esta IP y vemos que dice request timeout. Si también ponemos HTTPS, ahí estoy cargando varias veces para que ustedes vean. Vamos a ver los match ahorita. Ahí está tratando de cargar y vamos al router y show access list. Vemos que montón aquí el 443, como le di enter varias veces. Trataron de hacer muchas conexiones por medio de HTTPS y por medio de protocolo 80. Voy a enviar varios en el paquete 80 y le estoy dando clic varias veces para que ustedes vean cómo aumenta, que está haciendo varias veces match. Vemos aquí cómo aumentó 82, pero si enviamos paquetes de ping, esto sí lo va a permitir porque solamente está bloqueado el protocolo 80 y 443 desde esta red hasta esta red. Lo demás sí lo permite, porque así fue la configuración que realizamos.
Ok, entonces ahí les dejo la práctica en la descripción del video por si tienen alguna duda. Y si tienen alguna consulta, duda, lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Los invito a que se suscriban y nos vemos en el siguiente video. Saludos.